Bueno, hoy es lunes de Pascua, así que después de una Semana Santa muy, digamos, muy estrechamente vinculada al yo íntimo también, porque uno meditó en todos estos días, ¿verdad? Estaba, por más que no haga nada físico en el aspecto laboral, pero uno piensa, medita, cuál es la existencia de uno en la tierra, porque desde ahí uno piensa, ¿por qué yo estoy acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién me empuja para tal o cual cosa? Y tengo que seguir tal o cual canon, etcétera. De todo esto nos pasó por la mente y nos vimos nosotros también consustanciados con todo esto en estos días, que tuvimos mucho tiempo, ¿verdad?, para reflexionar, para hablar, charlar y qué sé yo. Y estoy con una persona que tiene mucha historia también, no solamente por ser obispo, por ser monseñor, fue párroco mucho tiempo, creo que hace más de 50 años que es sacerdote, y bueno, y nos va a contar toda su historia. Estuvo en Misiones, él era sacerdote en Misiones cuando ocurrió eso de la Pascua Dolorosa, allá por 1976, cuando Saprissa y sus hombres fueron allá a atacar a toda esa población que al parecer decía el gobierno de aquel momento que se estaba levantando y que eran comunistas, que mucha gente comunista o pretendiendo ser comunista o de izquierda, etcétera, etcétera. El monseñor Mario Melanio Medina está con nosotros. Bueno, un lujo realmente de tenerlo acá. Monseñor, muchas gracias por estar con nosotros. Acérquese. Gracias, Bruno. Acérquese. Lo felicito porque usted es un gran comunicador, ya sabemos eso, pero lo felicito por este tema que me trae aquí. Claro. La Comisión de Verdad y Justicia. Sí, hace 14 años, ¿verdad? En 2008 entregamos 18, sí, así es, 14 años. 14 años que entregamos la conclusión. Que se lo voy a... La conclusión de Verdad y Justicia. Regalar. Que hubo un vídeo que creo que nosotros colaboramos también con eso, ¿verdad? Por supuesto. Usted eso, colaboró mucho con nosotros para... Eso fue hace mucho tiempo. Sí, sí. Y acá el monseñor Mario Melanio Medina fue el presidente de la comisión. El presidente de la comisión. Sí, así es. Estuvo también Jorge Rolón Luna por ahí. Sí, Jorge Rolón Luna, Benítez Florentín. Claro. O sea, 9 personas. Ahí tenemos imágenes, tenemos imágenes de este documental que marcó mucho también y que reflejó esa barbarie ocurrida ya en Misiones en 1976 contra un pueblo sufrido que era acusado de ser comunista, dice, y se mataba ahí a la gente, y nosotros pudimos tener testimonios. Ahí está, por ejemplo, esta señora, a ver si la escuchamos. Cheve, el 5 de abril de madrugada a 1976 empecé a asaltar a Cuecherogada. Y derecho mío defenderse. Oye, yo cago escopeta. Bueno, en realidad, ¿qué fue esto? ¿Por qué lo de la Pascua Dolorosa de aquella época? Porque ¿qué pasó ahí en Misiones? Dio en llamarse Pascua Dolorosa. La Pascua debe ser gozosa. Gozosa. Alegre. Pero para esa gente fue dolorosa porque fue en Semana Santa que comenzó la persecución. O sea, ¿qué tipo de persecución? Porque hay mucha gente joven que ni idea tiene. Ni idea tiene. Esto es directamente una persecución violenta de detenciones arbitrarias, asesinato, robo. ¿Sabe qué le robaban a la gente si tenía, por ejemplo, un reloj o un pequeño receptor de radio? Sí. Porque eso es plata de los comunistas, los policías, eso ya se va por su cuenta. Y lo llevaban pero
en racimo, vamos a decir, Abraham Cue. Abraham Cue era el campo ahí de donde se cargaba a la gente, y de ahí trasladaban a Asunción. Sí. Y de Asunción cargaban a la gente, pero ¿a qué gente? ¿Por qué cargaban a la gente? Yo lo traía porque había, acuérdese, Bruno, que en la época de Stroessner, a lo mejor usted era jovencito, ¿no? En la época de Stroessner había las seccionales y subseccionales coloradas que operaban en el barrio, que operaban en las compañías, y ellos delataban. Sí. ¿Por qué? Porque era ¿Delataban qué cosa? Delataban a los que asistían a las reuniones de ligas agrarias y a los que trabajaban en las ligas agrarias cristianas, que era reuniones donde ellos hacían trabajo mutuo, el Yopoy, almacenes de consumo, la escuelita campesina, donde no estaban de acuerdo, primero porque muchos no podían ir a la escuela o se iba y se quedaba por el camino, y segundo porque ellos decían, no, esa escuela no es para la liberación, no nos libera, nos esclaviza. ¿Sabe cómo hacía? Un ejemplo nomás por ejemplo, la matemática. ¿Cómo aprendían? Dice, ¿cuánto necesitamos, cuánto guaraní necesitamos para comprar 1 kilo de carne? Tanto. ¿Y cuánto cuesta el maíz o el poroto por kilo? Y bueno, y de ahí sacar la conclusión. Tenemos que vender 5 kilos de maíz o 10 kilos de maíz para comprar 1 kilo de carne. Y sumaban y restaban. Interesante. Vamos a aprender, se concientizaban los chicos. Por eso no le gustaba el sistema, al gobierno, porque era despertar a la gente, despertar la conciencia. No gustaba al gobierno. No. Y entonces comenzó la persecución. ¿Y por qué decían que habían comunistas ahí? Y porque todo lo que pensaban diferente al gobierno de Stroessner era comunista. Estábamos en la época de la Guerra Fría. Sí. Estados Unidos apoyaba todo esto. ¿Por qué? Porque persecución a los comunistas que quieren desestabilizar y que son personeros de Rusia. En aquella época, oeste, la Guerra Fría. Sí. Bueno. Y entonces, esta gente, ¿qué sabía de comunista? Nada. Lo que ellos decían era, nosotros, a partir de la Biblia, vivir como hermano, la liberación del pueblo que celebramos ahora en Pascua, justamente los judíos celebraban la salida de la liberación del faraón de Egipto, la esclavitud. Bueno, todo eso, esto no esclaviza, nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos porque el gobierno no va a hacer. Permitió, sí que, porque eso comenzó ya en la década fines del 68-69, recién el 76 hubo la gran represión, la verdadera represión. 1976. ¿Cómo fue esa represión? Esa represión fue, Misiones fue el foco central, pero fue en todas partes. En Asunción, estudiantes, porque los estudiantes estaban también interesados, había movimiento de liberación, donde murió Mario Sher, por ejemplo, Las Costas, había comunistas. Entonces, pero allá no tenía nada que ver. El gobierno englobaba a todos en una misma bolsa. Entiendo. Y entonces, claro. ¿Y cuánta gente pereció supuestamente, o fue dañada, fue herida? Sí, mucho. Mira, aquí dice la Comisión de Verdad y Justicia analizó 9.923 víctimas. 9.923 víctimas directas de la dictadura. Casi 10.000. Casi 10.000 de la directa. Indirectamente era 20.000. Aquí también está. La comisión recogió testimonio y entrevistas de 2.059 personas en su sede central, Asunción. ¿Y qué tipo de testimonio fueron juntando ustedes? Contaban lo que le había pasado al señor, la señora, maltratada, violada, las chicas. No, abusaba, estos policías eran humanos, inhumanos totalmente. Bueno. ¿Y quién comandaba eso? ¿Saprissa estaba ahí? Saprissa era uno de los grandes director de la represión. Había otro más, por supuesto. Bueno, ¿qué decía? Decían
esta señora o ese señor contaba tan crudamente. Al principio nos costó mucho en la Comisión de Verdad y Justicia recoger datos y declaraciones porque tenía miedo. Y además tenía el pudor de no decir lo que le había pasado. ¿Y qué pasa? Entonces, a nadie quería hablar. Nadie quería hablar, pero lo fuimos convenciendo y ayudando a hablar. De tal manera ¿Cómo que... se constituye esta comisión? ¿Cómo se constituye? Mira, la constitución es fácil. No, pero ¿cómo se constituye? Nosotros estamos... ¿Cómo se reúnen ustedes? 9 personas. 9. Y las 9 personas contratamos a los que tienen que recoger las declaraciones. De tal manera dura y cruel las declaraciones que necesitamos un soporte, contener a los que trabajaban con nosotros. Lo mandamos, teníamos psicólogos que le ayudaban, porque le impresionaba y le trabajaba mucho. Era cruel lo que cuentan. Por ejemplo, los niños de ahí de Caguazú, una escuela. Estaban en la escuela, se fue la policía, rodeó. Ahí se reúnen comunistas. ¿Por qué comunistas? Y los niños estaban viendo los abusos inhumanos que hacían estos policías con sus padres, sus madres, los profesores, la maestra y todo, porque ahí se enseñaba comunismo. Los chicos asustados. Imagínense cómo quedará ese muchacho, ese chiquilín, esa chiquilina. Que hoy son grandes. Eso le quedó. Eso le marcó. Imágenes allí cuando pueda. Eso le marcó a todos. Bueno, esta represión. ¿Y usted era padre, sacerdote en ese momento? Yo era sacerdote, párroco en San Juan Bautista. ¿Y qué pasó? ¿Que usted se acercó a las autoridades? A esas autoridades que iba de Asunción, nadie puede hablar con ellos. No, a nadie recibe. Entonces Monseñor Garín era el obispo, una vez entró a la fuerza. Un hombre grande y el arzobispo, el obispo de Misiones, con sotana y todo, y el guardia le quería detener ahí, y dijo no, un rato voy a entrar, y fue a ver a los presos que estaban ahí. Yo iba a entrar y me dijo el Martínez, el comisario, jefe de la delegación de gobierno. ¿Qué le dijo? Mira, monseñor, esto nosotros no remediamos, esto viene de Asunción directamente para proceder y nos margina a nosotros. No sé si era verdad o no, o para sacarse el bulto de encima. Sí, pero no podíamos hablar. Entonces yo hablaba con quienes, con los hijos, algunos hijos, adolescentes, las madres que se quedaban, la esposa de estos presos. Ellas se iban y se quejaban. Entonces te duele no poder actuar, no poder ayudar, ¿verdad? Sí, pero por supuesto. Es un dolor inmenso no poder hacer nada. Si le mandamos cositas solamente y todas esas cosas. Bueno, por eso lo de la Pascua Dolorosa, ¿verdad? Que quedó en la historia. Entonces ellos mismos llamaron, en vez de ser una Pascua gozosa, alegre, de redención, para ellos era dolorosa. Realmente una Pascua dolorosa. ¿Y qué es la Pascua? El paso de Dios por la vida de los judíos en el Antiguo Testamento y el paso de Jesús en medio de la comunidad, en medio de su pueblo, para liberarlo ya no solamente del faraón como fue liberado, sino liberarlo interiormente, y de esa liberación interior tiene que brotar la liberación, la fraternidad entre las personas, en la sociedad, en la familia, y ojalá en la nación, en el pueblo. Esa es la recreación del ser humano que hizo Jesús. Entonces, pero eso tiene que aprender si conocemos a Jesús y aceptamos su propuesta. Porque los mismos judíos de su época, los que eran sacerdotes de la época, y los fariseos y los escribas, que eran los intelectuales, estaban en contra. Y él estaba totalmente en contra. ¿Por qué? Porque Jesús venía a cambiar. No a cambiar. Él mismo dijo, yo no vengo a borrar la ley o los profetas. No vengo a abolir. Yo vengo a darle perfección. ¿Y qué es la perfección? La ley escrita, en vez de la ley escrita, la ley escrita, pero con la ley del amor. Sí, la ley. ¿Jesucristo fue un revolucionario, monseñor? Un revolucionario a fondo, porque él revolucionó a la persona. Por la persona, para revolucionarse, convertirse la estructura en estructura humanizante.
Y naturalmente eso se consiguió lentamente, porque acuérdense que Jesús va, no deja nada, los discípulos se preocupan, y dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Jesús le dice, no se preocupen. No dejó libro, plata no tenía, no dejó arma. Dice, yo les enviaré un espíritu que les va a ayudar a ser firme, fuerte, valiente, inspirado. El Espíritu Santo. 50 años después, 50 días después de la resurrección, Pentecostés. 50 días. 50 días después. Y ahí se animan los discípulos. Por eso que le entra la fuerza. Ahí ya se animan a salir. Pedro viene a Roma y se desespera, porque Roma era una ciudad cosmopolita. Claro. En esa época. 1 millón de personas. Decimos nosotros que era la época. Hoy, como hoy en Nueva York, más o menos era Roma. En aquel momento. Era aquel momento de tanta gente, de toda la paga. Totalmente una Roma pagana. Bueno, y ahí tenía que Pedro comenzar la iglesia. Y dice un pescador, ¿qué yo voy a hacer acá? La leyenda cuenta, que es tradición o no, está escrito, no sé si en algún lado, dice que Pedro se desesperó, iba a salir, voy a volver a Jerusalén, y en el camino escucha la voz del maestro de Jesús, Pedro. Ahí nació la película Quo Vadis. Quo Vadis. Pedro, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Vuelvo a Jerusalén porque aquí no aguanto. Y la voz le dice, bueno, entonces yo de nuevo me crucifico en Jerusalén. Y ahí él reacciona. El maestro me habló. Se quedó. ¿Y cómo funcionaba la primera comunidad cristiana? En las catacumbas, bajo tierra, porque eran perseguidos. Claro. ¿Por qué? Primero porque un Dios que suplanta al emperador, que era Dios, o sea, se iba a llamar Dios, y para la gente era Dios. Claro. Entonces, pero eso viene uno que me sustituye, un desconocido. ¿Quién es este Jesús? Y entonces a los que Jesús de Nazaret. Entonces a los que seguían a Jesús los persiguieron para acabarlo, y a tal punto llegó el dicho que dice: una gota de sangre de cada mártir, una gota de sangre de cada mártir es semilla de miles de cristianos. Y eso sucedió. Y eso tiene que ser poder de Dios. No puede pasar humanamente, es imposible. Y además un jefe que murió y fue, qué sé yo, y después desapareció, ya nadie le va a seguir, sino es por la gracia del Espíritu Santo. Y 50 días después se animan. Estaba en el cenáculo, le acompañaba una mujer valiente, la mujer valiente María, y otras mujeres. Y ellos los sostenían ahí para poder, vamos a esperar. Y María Magdalena también. Magdalena también, convertida. Y otras María, la esposa de uno de los funcionarios del emperador, se llamaba María no sé qué, bueno, y porque se convirtieron. La conversión solamente puede darnos la valentía. Dicen que la esposa de Pilato también le advirtió. Está en la escritura, está en el relato de la pasión. Ese hombre no tiene culpa de nada. No te metas con este hombre, porque esto es algo así, inocente, cosa así le dijo. Y él en ese momento pensó y quería liberarlo. Pero el pueblo. Claro. Y mucha presión. Él es gobernador, presión. Así como nuestra gente recibe la presión de afuera, él tenía que aceptar. Y a Pedro, ¿cómo es? Sobre ti construiré mi iglesia. Le dio la llave, el símbolo de poder. Dice, sobre ti, ya no te llamas Pedro, te llamará Simón, se llama. Ahora vas a llamar Pedro, que es piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas, Pedro es piedra. Piedra. Claro. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Imagínense. Pero tiene que ser una obra de Dios, porque un ignorante, pero era pescador, ni sabía leer seguramente. Pescador de hombres. Después. Era pescador de pescado, de peces. Y después le dijo, ahora va a ser pescador de hombres. Ni entendió, él estaba muy entusiasmado, enamorado del maestro. Iba al interés, por interés, bueno.
le siguió y imagínate lo que le pasó. Le negó en la noche Sí. 3 veces, Sí. pero salió llorando, se arrepintió. Y mira lo que le pasó después. Tuvo En que esa morir. noche en que le tomaron Sí. prisionero a Jesús. A Jesús. Él, ahí afuera con la gente que estaba celebrando la toma de este perverso, ¿cómo se llama? Un revolucionario que estaba molestando a la sociedad. Y él en medio, yo creo que hacía calor, hacía frío. Hacía frío. Y le dice, tú también estabas en medio de ellos, vaso Galileo. No sé de qué están hablando. Y cantó el gallo. Se hizo el tonto. Jesús le había pronosticado que le va a negar y lo negó, pero Me después vas a negar 3 veces se arrepintió. antes que cante el gallo, ¿verdad? Sí. Estaba Bien, amaneciendo ahí. entonces la Pascua, el paso de Jesús para el cambio de la persona, para el cambio de la comunidad y de la antigua comunidad, el antiguo pueblo de Dios para ser el nuevo pueblo que es la iglesia, que somos nosotros. La iglesia somos todos nosotros. Todos los bautizados. Ah, sí. Todos los bautizados somos iglesia. No solamente el Papa y los obispos, no. La iglesia, y este año estamos en lo que se llama, el año pasado fue el año de los laicos. Laicos son todos ustedes bautizados. Y tiene responsabilidad en la iglesia, de alguna manera. Hoy, este año, es la sinodalidad. Sínodo, caminar juntos. Lo que el Papa promovió, esto es universal. Hay que caminar juntos. Hay que caminar junto con el pueblo. No importa que sea comunista, que sea esto, que sea aquello, no importa. Porque todas las personas tienen su dignidad, su grandeza, porque es imagen y semejanza de Dios. Que él sea un desgraciado, bueno, no importa, pero es obra de Dios. Tiene que ser respetado. Cambió mucho después del concilio, viene eso. El concilio que estábamos recordando a Juan 23. El Papa bueno. Fuera de micrófono. Vamos a hablar sobre ese tema. Con demasiado cielo, pero en la tierra, a través de este monseñor que se lo identifica por las 4 M's. Monseñor Mario Melanio Medina. Él tiene 51 años de sacerdocio y 41 años como obispo y está con nosotros. Él nació en Fernando de la Mora, ahora vive en Fernando de la Mora y estuvo en aquella Pascua Dolorosa de 1976 como sacerdote en Misiones. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Bueno, Monseñor Mario Melanio Medina, ¿por qué usted solo se lo identifica con la izquierda? ¿Usted es de la izquierda? ¿Usted es...? Bueno, la gente llama a la izquierda. Yo estuve en un programa de líos en el bar. Y estaba ahí. Sí. Bueno, estaba. ¿Cómo se llama? Polémica en el bar. Polémica en el bar. Yo me fui, no sabía que era. Bueno, me fui. Y me preguntan las cosas y me dice Arturo Rubín, que es deportista, ¿verdad? Que es analista deportivo y qué sé yo. Y cuando yo dije, ¿usted preferiría la derecha o la izquierda? Yo dije, yo soy socialista, yo no quiero ubicarme como los políticos a la derecha o a la izquierda o en el centro. Yo soy ante que nada humanista, cristiano. Humanista. Yo defiendo los derechos y la dignidad humana. Dice Arturo. Es zurdo. Para ellos es zurdo ya eso. Defender. Entonces, porque yo desde que fui obispo, 1980, en el Chaco, yo comencé a decir criticar al sistema. Criticar. Y directamente a Stroessner. Porque ¿qué decía la gente? No, eso no saben nada. Lo que hacen son sus colaboradores. Eso, él no sabe nada. Y a mí me contaba gente, Paraguay, amigo, me contaba gente que estaba cerca de Stroessner, que nada se hace sin que Stroessner diga sí. Sin la venia de Stroessner, sin la venia. Entonces yo decía, no, él es responsable de todo lo que pasa y todos los que colaboran con él colaboran porque tiene miedo o porque tiene intereses, se enriquecían con él. Todo el mundo lo quería hasta ahora y es sonista.
Hasta ahora hay extronistas. ¿Por qué? Porque muchos se beneficiaron, sobre todo económicamente. No tanto, eso no tenía ideología fuerte, nada, pero era práctico. Hay que ser, imagínate, unió a los paraguayos alrededor del gobierno, el partido y los militares. Él era militar. No le interesaba tanto seguramente el partido, pero le interesaba contar con el apoyo del gobierno. Con el respaldo. La trilogía, bueno, la trípode. Entonces era invencible, porque por los colorados tenían todas las seccionales y subseccionales del Paraguay. Todos a favor de él. Los militares, me decía un capellán, que murió ya, un capellán militar me decía, el único que delante de Stroessner se pone, no hay pitaririri, dice, o sea que no tiene duda, no tiene miedo, es General Rodríguez. Después todo el mundo, mira, y Stroessner fácilmente le da, un ministro va y le dice, señor presidente, tenemos un problema. ¿Y usted para qué está? Yo lo nombré ministro para solucionar el problema. Váyase acá, y dice que le daba patada, literalmente. Jamás se iba a dar quejar nadie. Y yo les puedo contar una anécdota rápidamente. 1980 de agosto me voy de obispo al Chaco, y me dice el presidente seccional, famoso Manolo Gómez, el gordo, tenemos que visitar al presidente. Y yo no le voy a decir no. Y sí, cómo no hay problema. Y le convenció al párroco, que era alemán y muy filo-estronista. Bueno, se mandó, el cura párroco no tenía traje, mandó ya a hacer para su traje. Y después hablamos y le digo, ¿qué es lo que vamos a hacer con el presidente? Y me dice, un saludo. No, y le vamos a contar los problemas del Chaco, le dije. ¿Y qué problema? Me extraña, usted es gobernador tanto tiempo. Aquí hay problema de educación, problema vial, problema de abigeo. De todos los problemas. La gente aquí vive a lo que es Dios es grande. Dios es grande. Bueno, a lo de Dios es grande. Santo remedio para que terminara la idea de visitar al presidente. Porque no hay que hablarle de problemas. Por lo visto, yo no sabía. Pero a mí me salió nomás eso, para decir algo. Y me salvó eso. No, terminó. No me habló más nada de la visita al presidente, nada que ver. Y yo 3 meses... ¿Nunca usted habló con Stroessner? ¿Nunca estuvo con...? En agosto yo asumí. Agosto, septiembre. En octubre, el coronel era... Asumió como obispo. Como obispo. Hace 41 años. Bueno, el comandante de Cerrito era general, era coronel Aguilera. Hubo una inauguración de obra, porque en esa época, si uno quería ser un militar, quería ascender, tenía que hacer una obra. Y él mejoró el cuartel, cualquier cosa destruye y se renueva y ya está. Bueno, y se fue. Mayán era el capellán. Mayans. Y de la Armada, creo que nos encontramos, nos ponemos en fila. Todo el mundo ya, llega el presidente, el himno. Y, él se queda en el medio. ¿No? Yo estaba ahí en el último persona de la... Creo que me quedé a su izquierda. Bueno. Después termina el himno y la bendición. Y ahí yo fui, me puse así, delante de él y... Buenos días, señor presidente. Estaba equipado yo de obispo. Sí. Me saludó. Todo equipado de obispo. Hicimos la bendición. Y yo tuve la suerte de que los periodistas, tele y eso, tenían que dar vuelta. Sí. Yo ya lo saludé, ya me fui al micrófono para hacer la bendición. Hice la bendición y después el discurso del general, del coronel y no sé qué más, y después recorrer. Y Papalardo casi me estiraba para ir con el presidente. Pero no, era imposible, la gente se ganaba. Honrado Papalardo todo Saldívar. el mundo, yo era un balo mitad para estar con él. Entonces yo me quedé con el capellán, que era un viejo, país ribero. Fuimos detrás de él, recorriendo, y vinimos después un aperitivo ahí, o sea, un brindis. Y en el brindis lo que hablamos. Saludé y le dice yo,
Usted se acercó. Yo me acerqué, le saludé ahí y dice, yo hago un gobierno democrático, democracia sin comunismo. Ah, muy bien, lo felicito, está bien, eso hay que hacer. Solo que no hay que acusar fácilmente, porque sus colaboradores fácilmente acusan de comunista. Presidente Javier o Pamo, otro. Él parece que tomaba el café, ni eso tomaba, él era muy cuidadoso. Esa vez iba a hacer la visita que me dijo el gobernador, el presidente seccional de Villa Aye, no se realizó, nunca más lo vi, nunca más de cerca. Me encontré siempre con gente del gobierno y todo eso, pero yo martillaba contra él, entonces todo el mundo ya me señaló como anti-Stroessner y obispo rojo. Obispo rojo. Y yo le decía, no, eso no acepto, me queda grande, porque el obispo rojo de Brasil era el del Cámara, gran obispo del nordeste, sí, de Recife, Olinda y Recife. Era un obispo, calidad. Se llamaba obispo rojo. Y le dije, no, yo no acepto ese obispo rojo porque hay un obispo que se merece ese. Yo no me merezco. No soy como él. Pero bueno, me llamaba así. Dígame, y usted también apoyó a Lugo. ¿Qué significó el Monseñor Lugo para la iglesia y qué es hoy, según usted, Lugo? La iglesia estaba en contra. ¿Sí? Sí, un obispo dijo en el Corrillo, en forma privada, dijo, yo estoy con Lugo, pero yo no puedo decir nada, porque era un personaje, un obispo importante del Paraguay. Yo era obispo también, yo le decía a Lugo, entra, porque él fue cesado, vamos a decir, fue despedido, lo renunciaron, ¿no? Por trabajar con los campesinos y otros problemas ya tenía por lo visto. Bueno, le dije, vos sos obispo emérito, metete, hace algo por este país. Yo le animaba y públicamente lo apoyaba. No le gustaba a los obispos. ¿Cuántas veces me llamó el nuncio para estirarme la oreja? ¿Así? Sí. Bueno, y significó para nosotros una esperanza, pero fue improvisado y no tenía, vamos a decir, capacidad, habilidad para manejar un país como el nuestro, lleno de problemas. Mira, no tenía lo que le puede apoyar, que es el Parlamento. Creo que tenía 3 en el Senado y 2 o 4 en el diputado, no podía hacer nada. Bueno, pero ¿y cómo está la Iglesia Católica hoy acá? Y el nuevo arzobispo Martínez, ¿usted es amigo de él? Sí, amigo, muy amigo. Y este arzobispo está dando nuevo rostro a la Iglesia. Mirá, apenas fue nombrado arzobispo, visitó a la gente, a los indígenas y a los campesinos que estaban en la plaza. Sí, así mismo. Eso nunca se hizo. Nunca hizo un obispo importante como arzobispo. Y después su mensaje cuando tomó la posesión, después el mensaje de ahora de Semana Santa, él está en la línea del Papa Francisco. ¿Y Papa Francisco qué quiere? Quiere la renovación de la Iglesia. Por eso está limpiando la Iglesia allá en la raíz del Vaticano, contra los inmorales y sobre todo los que financieramente están haciendo lío, contra la corrupción. La corrupción también está en la Iglesia, hay que decirlo. Y él, yo creo que la gente dice, por ahí comenta que el Papa Benedicto XVI no se animaba a tocar la raíz esa. La cabizuraitú, le decimos en guaraní. El nido de las avispas. Y entonces le pidió a Francisco, y él es valiente. Mira, la crítica, los adversarios que tiene dentro de la misma iglesia. Porque hay que decir que en la iglesia hay muchos conservadores
que solamente quieren rezar y hacer boato de liturgia, una liturgia impresionante, pero no quieren tocar la estructura sociopolítica. Y él dice, y el Concilio Vaticano II, que comenzó con Juan 23, San Juan 23. Justamente tenemos imágenes ahí. Exacto. Dice, no, la iglesia, en la Basílica de San Pedro. La iglesia tiene que estar en eso, y los laicos, nosotros obispos, tenemos que alentar a los laicos a todo para que tengan idea clara del servicio al Evangelio. ¿Somos de la tierra? Sí, aspiramos el cielo, pero estamos en la tierra. No podemos obviar, no podemos dejar de lado los problemas sociales y políticos y económicos, porque todo lo que atañe al hombre estamos acá en la tierra. Todo lo que atañe a la persona humana es preocupación de la iglesia, y eso está en el Gaudium et Spes. Dice: los sufrimientos, la angustia, los problemas de la gente de nuestro tiempo, y sobre todo los más pobres, son preocupaciones, angustias de los discípulos de Cristo. Nosotros somos discípulos de Cristo, y todos. Y bueno, San Juan 23, él fue el que, gran papa, él fue el que abrió la puerta de la iglesia al mundo. ¿Cómo fue? Y usted sabe que, y la gente no sabe seguramente. Sí, claro, muy poca gente sabe. Los cardenales que mandan allá en el Vaticano dijeron: vamos a nombrar como de paso para estar. Y después ya buscaremos. Ahí está Juan Pablo, Juan 23. Juan 23, vea. Esta 23. Tumba es la tumba más visitada en Roma. Ah, sí. Yo estuve estudiando en Roma 4 años. Ah, sí, 4 y siempre años. Que me iba ahí, la gente, mira. Bueno, y él dijeron, va a ser un papa de transición. Y él salió Juan 23. Juan 23 salió con el concilio Vaticano II. Vaticano II. Un día estaba pensando en ser un hombre de mucha oración, de mucho espíritu, de espiritualidad fuerte. Y dice que le dijo al cardenal, abrió la ventana, ahí está, y dijo: tiene que entrar el aire del mundo a la iglesia. Tenemos que nosotros abrirlo al mundo, y la iglesia tiene que estar en el mundo, tiene que santificar al mundo. Claro. Vamos, esa es la misión principal. Exacto, vamos a hacer un concilio. Concilio Vaticano II, sí, concilio. Y el Concilio Vaticano I fue hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo, no me acuerdo la fecha, pero hace mucho tiempo. 3 sesiones duró el Concilio Vaticano II. 3 años. Cada año 2-3 meses. ¿Y surgieron qué tipo de cosas ahí? Los documentos que surgieron ahí, mira, no tiene parangón. Mira, Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Porque el primero fue Concilio de Trento, ¿puede ser? Sí. Ese fue Trento era mucho antes ya. Mucho antes. Sí. Y después hubo un Concilio Vaticano I. Después hubo, claro. Y el segundo fue muchos pequeños concilios, pero ecuménico, universal. Fue Vaticano I, Trento, Vaticano I, y para el Concilio Vaticano II ya había muchos obispos, y muchos de América Latina, muchos del tercer mundo, vamos a decirle, para entenderlo mejor. Sí. El Concilio Vaticano I fue el primer concilio celebrado en la ciudad del Vaticano, convocado por el Papa Pío IX. Pío IX, imagínate. Después vino Pío X. En 1869. Exacto. Para enfrentar al racionalismo y al galicanismo. Era la preocupación. ¿Galicanismo qué es? La doctrina que los franceses promovían. Es la creencia de que la autoridad civil popular, a menudo representada por la autoridad del monarca o del Estado sobre la Iglesia Católica, es comparable a la del Papa. El Papa. Originalmente el término se refería a la tendencia autonomista de la religión católica en Francia. En Francia, por eso galicismo, Galia, Francia. De Galia, sí, exactamente. Bueno, ¿y qué pasa? Que este concilio... El segundo Vaticano II. Porque la iglesia tiene que ponerse a la altura de las circunstancias del mundo actual. Claro. El mundo actual. Y eso significa apertura
Todos los otros concilios condenaban. Está la lista de condenas. No, ahora no vamos a condenar. Ahora vamos a abrirnos y vamos a sacar doctrina valedera. Sobre la iglesia, Lumen Gentium. Muy interesante. La participación. Ese concilio se llamó el concilio de los laicos. Se le dio lugar a los laicos. Es decir, a todas las personas bautizadas. Sí, todos son miembros de la iglesia. ¿Por qué una mujer no puede ser parte de la, digamos, como cabeza? ¿Por qué la mujer no puede...? La razón fundamental es que Jesús eligió 12 apóstoles, todos varones, y la iglesia apostólica. Los obispos son sucesores de los apóstoles, y el Papa es sucesor de Pedro, el primer pontífice. Eso es la doctrina tradicional de la iglesia, que esto está así. Hasta ahora mucha gente instituido, sí. Pero sabe que yo creo que pastoralmente es mejor. ¿Sabe por qué? Porque el problema, las mujeres yo creo que si se resuelve, se da la oportunidad a las mujeres para ser sacerdotes, sacerdotisas, va a haber cantidad. Y no somos machistas ni nada, pero decimos, no, vamos a las mujeres que cumplan su tarea. En la iglesia son las mujeres mucho más activas. Sí. Pero ojalá, congregaciones y todo ese tipo pero de cosas. Posiblemente lo que falta es, sin que sean sacerdotisas o cosas, porque en la iglesia había diaconisa. Diaconisa. Bueno, pero sin llegar a eso, yo creo que ella tiene que tener más voz. Más voz en la iglesia. Porque las mujeres tienen mucha sensibilidad a los problemas. Y llegan más seguramente. Y llegan mucho más, porque al menos en Paraguay es matriarcado. O sea, la madre, y toda América Latina. Por eso la figura de la Virgen María es muy apreciada y muy tenida en cuenta. Bueno, pero es una de las cosas. Este Papa creó una comisión para estudiar la posibilidad de dar también jerarquía a las mujeres. Está en estudio. No sé si se va a hacer o no. Bueno, y el casamiento de sacerdotes, eso no se va a dar para justamente eliminar o paliar esta historia que se sabe que, no se va que forma parte del mundo. Sí, del mundo inmoral. De la iglesia también. ¿Cómo llaman? No. Yo creo que ¿cuál es el impedimento? Teológicamente de eso? No hay problema. ¿Cuál es el impedimento? Es más que hablar de impedimento, hay que hablar de beneficio. Un pastor, un sacerdote, un país tiene que dedicarse a tiempo completo al trabajo de la evangelización. Humanamente, cierto, hace falta la parte del cuerpo, del sexo, es fundamental para el desarrollo integral. Pero tiene que ser una renuncia. Cristo hizo esa renuncia de vivir en la obediencia, en la castidad y en el servicio desinteresado que es la caridad. Bueno, entonces es pastoralmente. Yo, por ejemplo, si tuviera una familia, una esposa, tendría que tener hijos. Y tengo que cuidar de ellos. Y tengo que trabajar entonces. Por eso muchos pastores evangélicos trabajan más bien los fines de semana, porque tienen que trabajar, tienen que mantener a su familia, si la iglesia no le va a mantener. Y yo como sacerdote y obispo nunca gané nada. Sí, o sea, los fieles me ayudan. Yo para decir nomás, tengo más de 40 camisas, hasta ahora no compro camisas, me regalaron. Para decir nomás, como los fieles ayudan. Sí. Pero nosotros ganamos plata, y si tenemos esposa tenemos que exigir. Y tenemos que cuidar a la esposa. Es una persona, si no le cuida, cualquier cosa le aporta. Y después hay que cuidar a los hijos, hay que educarlos. Y eso lleva tiempo. O sea, pastoralmente significa en la práctica. Yo estoy de acuerdo con el celibato. Ahora, el
el problema está en que nos formemos para el celibato. Tenemos un sacerdote transfugaz. Ay, sí, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque parte de la personalidad humana, parte humana, es el desarrollo de la sexualidad, de varón, mujer, fundamentalmente. Y si eso solamente hay que ser virtuoso para superar, eso se puede superar tranquilamente. Pero hay que estar preparado y hay que seguir. Nosotros nos preparamos, nos ayudamos. Tenemos retiro espiritual, tenemos los sacramentos, es decir, que el espíritu tiene que dominar al cuerpo, a la materia, que es posible, incluso desde el punto de vista psicológico, y desde el punto de vista espiritual, con más razón. Entonces, por eso, y no creo que, conste que yo, en una reunión en Buenos Aires, de comunidades eclesiales de base con obispos, del Cono Sur, estaban hablando de la escasez del sacerdote. Y un obispo brasileño dijo: yo no puedo hablar en mi diócesis, era el norte de Brasil, no puedo hablar de comunidad eucarística. Tengo comunidades enteras que solamente 1 o 2 veces al año tiene misa. Y todo eso hablando, yo dije, bueno, estaba por el concilio, el sínodo, se iba a hacer el sínodo dentro de un año, no sé qué, en esa época, sobre el sacerdocio. Y yo dije, ¿por qué no recomendamos, primero, que los sacerdotes despedidos, que son buena gente, imagínense, por ejemplo, Secundino Núñez, gran hombre, teólogo, filósofo de gran espiritualidad, ¿por qué no le rehabilitamos como sacerdote? Claro. Por ejemplo, él, un Dionisio Gauto, que vive todavía, y muchas así. Y segundo, hay diácono permanente que tiene una familia formidable y se porta muy bien. ¿Por qué no le damos el orden sacerdotal de presbiterado? El ex padre Carrón también. Carrón, un gran personaje, y Valé, bien preparado. Y el encargado nuestro de la comunidad eclesial de base a nivel del CELAN, Consejo Episcopal Latinoamericano, era un español boliviano, el padre, ¿cómo se llama? Buen obispo. Y dice él, no, pero es mejor eso proponer a la congregación de los sacerdotes del presbítero. Nosotros llamamos comunidad eclesial de base nomás. Pero tiene que ver, porque la comunidad eclesial de base necesita sacerdotes. Yo estoy diciendo a la gente, bueno, vamos a orar por la familia de ustedes, y de vuestra familia tienen que surgir las vocaciones sacerdotales y religiosas, pero hay que educarlos para eso de chicos, si no, no hay caso. Hoy día es más difícil con la modernidad, Los chicos que venden en su Facebook, que venden su... Vaya a saber que usted, padre de familia, no va a saber qué es lo que vayan ellos. Y la pregunta, y a los niños alguien te va a decir, van a ver juego y cosas, pero los adolescentes te va a decir, son capaces de decirte, ¿y a usted a vos qué te importa? Yo soy autonomía. Famoso. Bueno, Monseñor Mario Melanio Medina, ¿algún mensaje final? Acá tenemos la cámara frente a usted. Una reflexión por este lunes de Pascua y cómo está lo de la iglesia hoy acá, qué tenemos que nosotros hacer, qué tenemos que peticionar, hacia dónde dirigirnos sentimental, digamos, espiritualmente, mejor dicho. Sí, la Pascua que sea para nosotros el paso de Jesús una vez más, nos ayude también a armonizar más nuestra vida con Jesús, a tener más a Él como, vamos a decir, como amigo, como hermano, como maestro. Jesús era. En segundo lugar, que la iglesia misma dé oportunidad al laicado, a ustedes. Darle importancia significa darle formación y darle espiritualidad para que tenga su presencia de transformación en la iglesia. Yo no sé, nuestras autoridades superiores, si escucharon los mensajes del arzobispo, por ejemplo, o
la felicidad del Papa, que está maravillosamente. Fabuloso. Sí. Yo escuché en tu voz, ¿eh? Sí, sí, grabamos acá. Exacto, grabamos. por lo visto. Yo El escuché, sermón. El sermón de felicitación. ¡Qué maravilla! Bueno, yo no sé si eso escuchan ellos. Y si no escuchan, ¿cómo se van a reformar? ¿Cómo se van a convertir? Nada. No hay nada. Entonces, que todo el mundo se acerque más a Jesús, porque Jesús es el Dios presente en nosotros, el Emmanuel, para que nuestro mundo mejore. O si no, nos vamos a devorar todo, porque la ambición desmedida, la voracidad, la codicia, el egoísmo, la ira y sobre todo ver al otro el partido, incluso deportivamente. Yo soy muy cerrista. Y le dije a la gente, ay, no lo ganó 4-0. Pero eso ganó, no voy a ser más fanático. ¿Cómo no puede ser que haya, ¿cómo se llama ese grupo belicoso? Sí. Violento, la barra brava. Sí, la barra no brava. puede ser barra brava. Yo no voy a ser más fanático en deporte ni en nada. Y el partido que nos dividió, y un señor que está dividiendo todo, dividió al Partido Liberal, al Partido Colorado. Es Paraguay un desastre. Entonces, acercarnos a Jesús para tener idea clara de nuestra misión como persona, de nuestra misión como miembro de la sociedad y nuestra misión con respecto a lo que tenemos que alcanzar, la vida que perdura en la eternidad. Pero tenemos que ganarlo aquí en la tierra. Porque estamos en la tierra. En la tierra, la gente quiere ganar eso, pero sin ocuparse de la tierra. No, tenemos que ocuparnos quiere ganarse el cielo, pero sin ocuparse de la tierra. Sí, así nomás quieren. No. O sea, bueno, Bruno, yo le entrego este video documental sobre conclusión final de la Comisión de Verdad y Justicia. Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia. Que no estudió solamente la represión del 76, sino todos los abusos de la dictadura en cuanto a exilio, desapariciones forzadas, asesinato, todo eso. Está acá. Está ahí. Y algunos más gruesos sacamos 8 tomos. 8 tomos. 8 tomos tenemos. Trabajaron mucho. No sé si está todo ahí, creo que por lo menos estará. Pero ahí en esos tomos sí. Sí, esta es la conclusión final. Resumen. Sí. Resumen. El resumen. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y a las órdenes. ¿Sabe por qué da gusto hablar contigo? No, al contrario, nosotros nos pusimos al tanto de lo que fue aquella Pascua dolorosa de 1976. Por eso lo felicito, porque nadie quiere recordar eso. Hay sacerdotes en Paraguay que no quieren recordar eso, y que no saben, porque no estuvieron en eso. Pero dicen, no, esas son historias, son inventos. No, la historia no puede tergiversarse ni borrarse. Bueno, gracias. Una bendición especial para toda la gente, para todos los que nos escuchan. Y que nos ven, estamos Pascua, y que nos ven. Que Dios los bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor Mario Melanio Medina, con nosotros.